Buenos días con todos, mi nombre es Pablo Montalbetti, soy decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP. Continuando con nuestro ciclo de conversatorios empresariales, tengo el gusto de presentarles hoy a nuestros invitados. Tenemos a la señora María José Boluarte de CLS Perú, a la señora Nancy Young, socia de Pricewaterhouse, y al señor Jorge Chandía, oficial en Gobierno Corporativo para Latinoamérica del IFC. Hoy vamos a conversar sobre los retos empresariales para el año 2020 y hemos pensado en 4 temas sobre el cual vamos a dialogar e intercambiar ideas al respecto. El primero está relacionado al tema de valores compartidos. Y quisiera empezar contándoles una experiencia que tuve en un viaje a China, a la Universidad de Tongji. Participamos en un programa empresarial y me acuerdo que uno de los profesores de esta universidad nos dijo que su primer mandamiento es: la conciencia está antes que la ley. Y eso me quedó grabado porque me parece una frase estupenda, muy real, y creo que lo más importante es que depende de cada uno de nosotros. El hecho que, el famoso tema que no nos vieron, no se enteraron, no había nadie y entonces lo hice y estoy tranquilo, claramente lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, si hay algo que es fundamental en las organizaciones y en miras al 2020, es fortalecer las acciones de valores compartidos, la cultura y el gobierno corporativo en las organizaciones. Hay una serie de hechos vividos en el país en los últimos años, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que nos obliga a reflexionar en el tema y sobre todo fortalecer las políticas y controles relacionados a las buenas prácticas de gobierno corporativo. Y es la primera pregunta que quisiera hacerles a nuestros invitados, decirles qué lecciones aprendidas, qué temas creen que deberíamos fortalecer en esta definición tan importante que es valores compartidos y donde los directivos de empresas tenemos una gran responsabilidad. Quisiera empezar con la señora Nancy Young, socia de Price, la primera socia de Price y además socia del área de gobierno corporativo, para que nos dé algunas reflexiones sobre este tema. Gracias, Nancy, por venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y en realidad, como conversamos en los previos, es fácil y a su vez es difícil la respuesta a esa pregunta. Yo creo que, como tú lo comentaste hace ya no meses, sino algunos años atrás, ya venimos viviendo estos temas desde el punto de vista local, regional y global. Entonces tú dices, ¿por dónde empezar? ¿No? O sea, si es un tema que definitivamente se ha venido generando, se ha venido viviendo en el mundo empresarial por muchos años. Entonces, ¿cómo así puedes extraerlo de raíz y reconvertir todo de nuevo? Entonces, se pueden ensayar muchas respuestas. O sea, yo al final del día siempre decía, bueno, es un tema de educación, es un tema de gobierno corporativo, es un tema de definir que estos 5 aspectos importantes dentro de los principios de gobierno corporativo que pueden haber es fortaleciendo la capacidad estratégica y prospectiva, fijando cuándo son tus stakeholders, qué información entregar, proteger al accionista minoritario, ser una empresa socialmente responsable desde el punto de vista económico, social, medioambiental. Suena bonito, pero quien está detrás de todo esto somos las personas. Entonces, tenemos que buscar que justamente las personas tengamos este nivel de conciencia. Pero ¿qué pasa? Y lo conversamos nuevamente también en los previos, es una persona puede estar concientizada, pero el resto de la sociedad con la cual tú estás interactuando no lo está. O te frustras o haces mucho trabajo para que el resto de la sociedad también pueda concientizarse. Yo creo que al final del día, a donde estamos llegando con todos estos temas mediáticos y con todos esos temas de traslado de información y de conciencia, es convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso, a través del cual estos 3 agentes importantes en un ambiente empresarial, que es la actividad empresarial, el sector público-privada, el gobierno en sí mismo, la sociedad civil, puedan interactuar y lograr el equilibrio que estamos buscando. O sea, si nosotros vamos a las teorías conductivistas que tú comentabas, efectivamente podemos ir como Skinner, premio y castigo. Y al final del día vamos a decir, ok, dejo de premiar o dejo de castigar y dejas de tener la conducta deseada.
Pero si en el camino concientizaste a la persona, vas bien. Pero si no la concientizaste, vas a regresar a la conducta no deseada. Correcto. Nancy, y esto siempre viene de arriba hacia abajo. Y tú que estás también, que participas mucho en la academia, en estos programas que son tan importantes de formación de directores, ¿cómo ves la receptividad, cómo ves este grado de madurez de los directores en la participación de estos programas? Mira, en realidad con mucha preocupación y con mucho entusiasmo, porque como el mercado está cambiando y se está, nuevamente la palabra, concientizando, ya la participación de los directores independientes y también de los no independientes está buscando ser más una defensa que al accionista que te puso, ¿no?, al deber de cuidado y al deber de lealtad hacia la organización para la cual tú estás representando como director. Entonces, como te digo, con mucho entusiasmo, con mucha preocupación, porque se ve que existe una responsabilidad hacia la protección de la organización en términos de ser tú como director, salirte de la gestión y decir, ok, perfecto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué información tengo que pedir de tal suerte de yo poder, desde mi posición de director, colaborar y hacer que esta organización sea cada vez mejor, ¿no? Y evidentemente los términos de especialización e industrialización son cada vez más críticos, ¿no?, que son temas que imagino vamos a tratar más adelante. Gracias, Nancy. Jorge, tú también que estás muy metido en estos temas, uno de los temas que yo creo que falta desarrollar y trabajar más es cómo bajamos del tema de alta dirección, me refiero a presidente directorio y directores, hacia la gerencia, hacia la parte ejecutiva de la organización. ¿Cómo ves los avances en esos temas? Muchas gracias también por la invitación. Encantado, Jorge, gracias por venir. Panel. Yo lo que veo es que ha habido muchos problemas en la separación de justamente valores entre la alta dirección y las gerencias. Lo que dice el gobierno corporativo es el famoso tono desde arriba, ¿no?, que desde arriba debe salir la comunicación, los valores y la cultura. Sin embargo, creo que cuando han fallado las compañías ha sido justamente porque más bien la gerencia probablemente ha estado funcionando bastante bien, pero más bien en la alta dirección es donde parecía que decías, estos valores que los cumple el resto, nosotros somos de otro nivel. Y eso es lo que quebró las compañías. Por eso es que compañías con tan buena gestión han tenido problemas de gobierno corporativo y de temas que conocemos muy bien. Entonces, la tarea es justamente lo que comentas, voltear y volver a hacer lo que se debe hacer. Y es que comenzaría yo como alta dirección, por trabajar e identificar primero los verdaderos valores que acompañan a las compañías. Lo que está ocurriendo es que es casi común. O sea, estamos hablando de gran empresa, pero si hablamos de pequeña empresa, la mayoría de empresas, la mayoría de compañías definen sus valores pidiéndole al diseñador de la página web que los haga, ¿no? Entonces, con eso estamos comenzando muy mal. Y a nivel de mediana o gran empresa nos encontramos que también puede ser una tarea de cumplimiento y no necesariamente de ponerla en el interior de las empresas. Entonces, esa identificación de valores creo que es la primera tarea que nos toca hacer en el 2020 en nuestras compañías, tengámoslo o no tengámoslo, revisión de todo esto. Y la definición de cultura también es un tema que, o principalmente es un tema que en el que tenemos que enfocarnos. Si tú tienes a las personas en las empresas sin que hayan identificado o no conozcan cuál es la cultura que guía esta compañía, todos van a estar disparando a su manera. Y ahí podemos encontrar mucho más riesgo de todos los problemas que encontramos en las empresas. Jorge, que probablemente el primer paso es tener esta definición de buenas prácticas de gobierno corporativo y la segunda es la de cumplirlas. ¿En qué fase estamos dentro de este proceso? Yo creo que estamos en fase de identificarnos, de diagnosticarnos, porque probablemente hay empresas y varias de empresas con las que hemos trabajado que tienen tienen buenas prácticas, pero no las han documentado, no las han interiorizado en toda la organización. Entonces, yo diría primero diagnosticarnos, saber realmente cómo estamos en materia de gobierno corporativo. Y luego, yo diría también, el otro problema es la definición de roles en la compañía. En gobierno corporativo podemos tener también las políticas claras, pero no muy claro el rol que cumple cada uno. Y ni qué decir cuando vemos el tema de empresas que tienen influencia del propietario, las familiares, etcétera, donde encontramos que los roles en papel están de una manera, pero la práctica diaria genera justamente la confusión, los enredos en el negocio. Y cuando las cosas están enredadas, siempre
Si las cosas salen bien, el dueño es el mejor. Si las cosas salen mal, el practicante del practicante es el que tiene la Y eso culpa. quería hacerte la última pregunta, Jorge, sobre este tema. Tú que estás muy metido en el tema de empresas familiares. El tema de gobierno corporativo a veces es una cosa de empresas muy grandes, pero estas prácticas son para cualquier tamaño de empresa. Y creo que hay un trabajo muy importante que desarrollar en empresas familiares. Tu experiencia sobre el tema, por favor. Sí, encantado, Hay me mucho, fascina. mucho que hacer en las empresas familiares. Hay mucho que hacer y sin duda es, creo que el mejor perfil de empresas que pueden transformar justamente la comunidad, la sociedad empresarial. Porque ellos sí tienen valores comunes, compartidos justamente, pero nuevamente tienen la tarea de pasarlos al siguiente nivel y ponerlos en toda la mesa, ¿no? Nos pasa mucho que cuando comenzamos a trabajar dice, pero ¿por qué vamos a identificar nuestra cultura? Ojo, familiar por un lado primero, empresarial por otro lado. O ¿por qué tengo que trabajar en la compañía de mis padres si no me interesa? Entonces, identificar la motivación humana de cada miembro potencial o interno de las compañías familiares nos hacen ordenar la casa desde un principio y recién a partir de ahí entender que puede ser accionista sin trabajar en la empresa o sin dirigirla, director sin ser accionista o sin trabajar en la empresa, o trabajador sin ser accionista o sin ser director. O sea, hay 7 roles distintos que puedes tener siendo un miembro de una empresa familiar. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, la respuesta que daba era ordenar, o sea, tener una... Creo que el reto de las empresas es ponerse en su mundo real, identificarse tal como están y a partir de ahí recién empezar a hacer algunos cambios que no necesariamente tienen que ser cambios abruptos, cambios que pueden ir en el tiempo. Y se aplica absolutamente para cualquier tamaño de organización, ¿correcto? Correcto, para cualquier tamaño de organización. Y ojo, y una cosa que siempre decimos también es, las guías de gobierno corporativo, los manuales de gobierno corporativo y todo nos ayudan, son una buena fuente, pero como dijo Nancy, estamos tratando con personas. Tenemos que identificar claramente la motivación de las personas, el rol de las personas, para recién saber si es que podemos manejar unas buenas prácticas hacia el futuro. Gracias, Jorge. Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Majo, tú que estás metido en un negocio de muy alta tecnología, yo no sé si hay alguna relación, si hay algún tipo de patrones o comportamientos de estas empresas, de estas características, de tan alta tecnología con el tema de cultura y gobierno corporativo y millennials y nuevas formas de ver negocio. ¿Por qué no nos comentas un poquito tu experiencia? De hecho, a mí el tema de cultura es un tema que me gusta mucho y yo he tratado de trasladarlo, si bien, bueno, la empresa es una empresa francesa, con lo cual nuestra matriz no está acá y tenemos una serie de valores compartidos. Yo lo que me gustó a mí es poder aterrizar en mi equipo de manera local, porque creo que si bien hay unos valores compartidos, luego el lugar donde te desenvuelves también marca ciertos factores de los valores que uno tiene y de la cultura que uno tiene, ¿no? Entonces, yo siempre decía, qué buen equipo tengo. Realmente, qué gente con camiseta, con ganas, pero como tal no habíamos desarrollado un proyecto de cultura, de aterrizar efectivamente lo que decías tú, ¿no? Que no sea lo que está en una web, sino lo nuestro. Y este año, a la mitad del segundo año, hemos empezado un proyecto de definir nuestra propia cultura de empresa a nivel Perú, ¿no? Que va alineada con la matriz, lo cual es difícil, no difícil, pero retador seguir unos ciertos lineamientos, pero hacerlos tuyos, ¿no? Porque yo decía, tengo un equipo hoy, pero quiero que esta cultura, este nivel de autoexigencia que tenemos, de siempre dar lo mejor, ¿no? De vocación al cliente, vaya más allá de las personas que hoy están en la empresa, ¿no? Y en este proceso lo que he identificado yo es que hay ciertos valores compartidos entre los trabajadores y la empresa que hay que encontrarlos porque estos ya son nuestros. Entonces eso hace que ellos lo identifiquen y digan, esto es nuestro, y luego tiene que haber ciertos valores que la empresa como tal los pone. Entonces tiene que haber un engranaje entre lo que es nuestro, que ya venía como propia esencia de la empresa, y ciertas cosas que nosotros queremos que estén presentes y que de repente al día de hoy están y no son tan evidentes. Entonces, esta mezcla entre lo que era nuestro y lo que como empresa queremos inculcar, creo que hace mucho más fácil la implementación, porque ellos sienten que han sido parte de este proceso y que había ya mucho de ellos en estos valores compartidos. Y esto que todas las que has formado un gran equipo, bueno, detrás de un gran equipo siempre hay un líder, una lideresa en este caso, que es la que realmente aplica porque está convencida, porque las personas ven que realmente se aplica las cosas que uno hace,
que uno es un ejemplo de las cosas que tiene que desarrollar, y eso es tremendamente importante, que es la credibilidad en el comportamiento de las personas y la aplicación y la sustentación hacia los demás. Sí, y también creo que hoy en día hay mucho cuestionamiento sobre el propósito de la empresa en la que trabajas. Y si las personas que van todos los días se sienten orgullosos del por qué van a la empresa a la que van, que va más allá del trabajo que realizo, sino para qué lo realizo, por qué lo realizo, qué quiere lograr la empresa con esto, creo que eso ayuda a engranar y a cerrar un círculo virtuoso, ¿no? Y ayuda a decir, oye, la empresa más allá del rol operativo que yo tengo todos los días, nuestro propósito como empresa es el siguiente, ¿no? Y eso hace que la gente se sume a la causa y vaya todos los días a trabajar contento porque está sumando a un propósito en el que ellos creen, ¿no? Digamos, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, y en este famoso tema de igualdad de género que tanto se discute y tanto se habla, el liderazgo de la mujer en las organizaciones cada vez es mucho más, hay mucho más presencia del liderazgo de mujer en las organizaciones, y creo que es tremendamente importante en los cuerpos gerenciales, en las grandes definiciones, en los directorios. ¿Tú crees que esa participación es distinta, contribuye, a veces hay más credibilidad en las acciones y la dirección de las empresas por parte de las mujeres? Definitivamente para mí el rol de las mujeres es un rol distinto y no distinto. Al final tú cumples tus funciones del día a día tal cual cualquier otro ejecutivo, ¿no? Cualquier otro director, pero tienes un toque propio, ¿no? O sea, quizás puede ser desde el rol más humano, desde ser un poco más empático en ciertas cosas que hace que puedas marcar tu propio paso, ¿no? Tu propia esencia. Sí creo, pero sí creo en la complementariedad, ¿no? de los roles o la diversidad de sentarse, no solamente a nivel género, sino a nivel backgrounds de las personas que se sientan, ¿no? Y sí creo que realmente hoy en día hay mucho más mujeres capacitadas para asumir esos roles. Realmente este espacio que se ha generado o esta necesidad, dígase de las cuotas, etcétera, hoy existen mujeres capaces de asumir esos roles, no solamente por la cuota, sino por las capacidades y correcto, la por propios méritos, por propios Exactamente. méritos. Le digo la verdad, a mí me preocupa un poquito estos procesos de transformación con millennials sumamente, no sé si el término es agresivos, con una gana de comerse el mundo de una manera muy apasionada, pero no sé con qué nivel de prudencia, que es necesario para el empuje de aquellos que ya no somos millennials. ¿Cómo formar este equilibrio entre este empuje, un poquito de madurez, un poquito de sobriedad, un poquito de prudencia en el actuar en esta relación de transformación? Jorge, ¿tú qué piensas sobre el tema? A mí me decía una gerente general, me decía, por favor, ayúdanos a entender, a que nuestros hijos o nuestra siguiente generación nos entienda, comprenda lo que nosotros queremos decirles. Y la respuesta fue, nos reuniremos luego para explicarte cómo tú vas a entenderlos a ellos, porque ellos son los que van a gobernar nuestro país dentro de 15 años. O sea, estamos totalmente a la expectativa de que esa generación sea la mejor posible, porque es la que va a dirigir nuestro futuro dentro de muy poco tiempo. Entonces, yo creo que, nuevamente, lo comentaba hace un rato, y es el tema de motivación, de nuevo, ¿no? O sea, es cómo es que identificamos a las personas que pueden formar parte de nuestras instituciones, sumarse a nuestras empresas, para que realmente tengan el mismo propósito que nosotros, ¿no? Entonces, si no tenemos claro nuestro propio propósito, estamos un poco complicados. Hemos conversado muchas veces con empresarios, por ejemplo, que te dicen, yo tengo esta empresa porque mis hijos tenían que comer. Los hijos ya tienen hijos, los hijos ya les va muy bien la vida, los hijos esto, pero la motivación de este señor empresario que tiene 30 años en el mercado y todo, sigue siendo la que tuvo hace 30 años, ¿no? Entonces, mirar eso del lado del millennial es decir, estoy parado en el tiempo. Entonces, en el caso de las empresas, lo que hacemos ahora es hablar, si no es familiar, de intraemprendimiento, es decir, cómo motivamos al millennial a que se sume, pero que sume en base a lo que puede tener como novedades, ¿no?
Y si es familiar, hablar de ya no de empresa familiar, sino de familia empresaria. Es decir, cómo es que ya estos millennials pueden tener también sus propias iniciativas de negocio y poder sumarse a un concepto más de familia haciendo empresa y no familia viviendo de una empresa específicamente, ¿no? Entonces, ahí el reto está en mirar un poco qué es lo que los mueve, ¿no? Y nosotros un poquito alinearnos también a eso. Ni estar en el extremo de que los millennials pueden llegar a transformar la casa, porque es peligroso en cualquier caso, ni tampoco llegar a un esquema en el que todo tiene que ser tan estático, ¿no? Y ahí, sí, perdón, no, solamente ahí para decir que ahí nos encontramos con temas como los que estaban conversando Nancy y María José, es cómo es que, por ejemplo, encuentras proceso de sucesión en el que tiene que ser el hijo mayor, hombre, ¿no? O que tiene que ser, así no sea el mayor el hombre, bueno, el siguiente. O sea, hay un montón de criterios que tenemos que desaparecer y es una tarea que tiene que caminar en el tiempo, ¿no? Jorge, ¿y tú crees que es importante la presencia de millennials en los directorios, es decir, en estos procesos de valores compartidos que nazca desde la gente joven y que realmente transforme, ayude a esta transformación y cambio de fortalecer el tema de gobernanza? ¿Cómo crees que debe darse? Primero hay que saber qué directorio necesitas, ¿no? Entonces, o qué alta dirección, gerencias y esto, ¿no? Entonces, tenemos que identificar claramente qué es lo que necesita nuestra compañía. Y en base a eso, es muy probable que la mayoría de diagnósticos nos va a decir necesitas a alguien con un pensamiento distinto, de todas maneras, ¿no? Entonces, el rol de la mujer en directorio es indiscutible. Hay cientos de estudios que dicen que los cambios son bastante significativos. Lo segundo es los perfiles de los directores, más allá incluso de la propia independencia de la que se está promoviendo tanto y que es buenísimo, pero como dice, no solamente ser independiente, sino necesitar que ese perfil independiente esté en la compañía. Entonces, ahí sí creo que hay un espacio abierto para los millennials en un rol de toma de decisiones. No están en un rol ejecutivo, no están en un rol de gestión, están en un rol de ponerse en la mesa con la alta dirección a evaluar y proponer cosas que pueden llevar a futuro a la compañía. Ahora, eso hace también que cambies la forma de pensar de cómo funciona tu directorio. O sea, hemos visto directorios que tienen sesiones 2 veces por semana, hasta directorios que nunca sesionan y tienen actas a fin de año porque alguien las hizo. Entonces, tenemos que mirar que efectivamente el directorio o sea, lo tengo en la empresa como un órgano que va a sentarse a discutir estrategia. Se va a sentar a leer estos financieros. No venga millennials ni haya ningún cambio disruptivo. Pero si es que de verdad tienes claro que el directorio te sirve para transformar la compañía, para estar alerta a los cambios de mercado y todo, sin ninguna duda necesitas tener personas pensando de una manera diferente. De acuerdo, gracias. Majo, tú que estás en una empresa de alta tecnología y como lo conversábamos, los procesos de transformación se dan y se dan de una manera muy, muy veloz. Oppenheimer comentó en el CADE que este periodo de transformación no solamente una transformación cultural de la forma de pensar, sino en el reemplazo de muchos puestos de trabajo por robóticas o por, digamos, uso de la tecnología en función de las organizaciones. Él un momento dijo el ejemplo que en las empresas iban a quedar 2 cosas, una persona y un perro. La persona para que alimente el perro y el perro para que la persona no toque la máquina. Era una metáfora, una exageración. ¿Tú cómo ves estos procesos de transformación? ¿Es realmente un proceso de transformación de reemplazo de personas o de cambio cultural de las personas? Yo creo lo segundo. Definitivamente sí considero que van a haber puestos que van a ser reemplazados, pero creo que mientras más capacidad de análisis, capacidad de generar valor, estrategia, hay ciertas cosas que creo que van a seguir necesitando porque siempre, por más de que hagas una máquina, alguien tiene que pensar más allá. ¿Qué máquina diseñaremos después? ¿No? O hacia dónde queremos ir, y esas cosas siempre van a ser personas, ¿no? Entonces, creo que
no solo a nivel empresa, sino a nivel de educación. El tipo de educación tiene que ser distinta, porque ya no quieres a alguien operativo, porque eso va a ser fácil de reemplazar. Necesitas a alguien que cuestione, que piense, que reformule, y ahí es donde creo que las personas que logren ir por ese camino van a poder permanecer, porque siempre se necesitará alguien que le genere valor a la empresa y que entienda hacia dónde va el mercado, el mundo, la sociedad, etcétera, para tú poder ir adaptándote, ¿no? Entonces sí creo que lo que tiene que cambiar es el chip de las personas, el chip de las empresas a la hora de Como punto de reclutar. partida, Sí. de todas maneras, es a partir de las personas, ¿no? Sí, de todas maneras. De acuerdo. Nancy, el tema de transformación, uno puede verlo como un tema de procesos, un tema de tecnología, un tema de operaciones, o un tema de alta dirección. ¿Cómo lo ves tú? A ver, si me permites un segundito complementar lo que Majo decía. El fin de semana estábamos en una reunión conversando, entonces justamente hablamos, y ahora, ¿qué le sugerimos a nuestros hijos que estudiara? ¿No? Entonces, claro, o sea, es la reflexión que va detrás de tu pregunta. Y la verdad que yo me quedé pensando, porque éramos 6, 7 personas, y al final del día, lo que estamos hablando es la evolución natural del ser humano. Lo que pasa es que hoy, gracias a nuevas tecnologías, gracias a nuevos procesos, gracias a nuevas formas de pensar, los tiempos se han acortado. Pero de que es un proceso natural del ser humano que tiene que evolucionar. Entonces, este famoso refrán que dice, refrán popular que dice, bueno, para aprender hay que desaprender, lo que hoy nos toca es desaprender para aprender nuevas formas de vivir, y de vivir en lo personal, en lo profesional, en lo académico y en lo empresarial. Entonces, sin duda, el impacto que tiene la tecnología es muy grande. A veces hasta causa temor, porque en realidad ya se está hablando de que cuando uno compra un smartphone, cualquiera que este sea, o un teléfono, cualquiera que este sea, tú lo estás comprando y al momento que lo estás pagando ya está obsoleto. Punto. Se acabó, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú dices, me está sobrepasando el tema, o hasta qué punto tengo que tomar yo una decisión? Entonces, yo creo que al final del día de lo que se trata es saber exactamente cuál es mi objetivo de vida, si vamos a una empresa, cuál es mi objetivo de vida empresarial, qué es lo que estoy buscando, cuáles son los riesgos que están asociados, qué controles y procesos voy a establecer, y sobre la base de eso empezar a construir, ¿no? Entonces, causa hasta cierto temor que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Que se están construyendo robots que den instrucciones a robots. Entonces, yo todavía pienso, al igual que Majo, que siempre se va a necesitar algo de acá para dirigir. Pero si yo puedo construir algún robot que pueda ayudar a pensar y que inclusive piense con más data mining de la que un ser humano puede procesar, simplemente mis decisiones van a estar dejadas a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el tema de la transformación de la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Efectivamente, Oppenheimer nos puso una serie de vídeos de cómo está avanzando el tema, sin mérito de hacer ninguna propaganda específica, pero para aquellas personas que han tenido la experiencia de ir a Amazon Go, por ejemplo, de que tú simplemente ingresas, tomas el producto que deseas y te desanimaste y lo regresas y tomas otro y te quedas ahí 1 hora, lo que fuese, sales y al cabo de un tiempo tienes un recibo en tu correo personal lo que tomaste, sin que tú puedas ver dónde había un sensor, sin que tú puedas que hay una persona que te esté mirando, nada, es simplemente autoservicio. Hoy en el Perú ya tenemos algunos supermercados del grupo que inclusive te atiendes solo. Entonces, si nosotros nos tomamos conciencia de que esta transformación está llegando, yo creo que vamos mal. Y regresando al comentario, hoy también leía, hay una serie de carreras que se están quedando ya un poquito desfasadas, pero hay como 20 o 30 carreras nuevas, evidentemente todas relacionadas con temas de tecnología e información. Entonces, ciencias, matemáticas, pero todas vinculadas con tecnología de información, con inteligencia artificial, con temas de robótica, con temas de data mining, de cómo utilizar esta fortaleza que tiene la información de las organizaciones para seguir avanzando.
¿no? Entonces, es súper, súper no bueno no pensar que esto se está impactando. Y yo creo que todavía existen muchos empresarios en el Perú y en la región que todavía siguen administrando su negocio de espaldas a la tecnología de información. Ahora, por otro lado, que es la pregunta del millón, que es bien difícil de responder, ¿debemos seguir que la tecnología nos lidere o nosotros deberíamos liderar la tecnología? No sé si me explico, es decir, porque es un dilema bien importante, o sea, la tecnología va a una velocidad de decir, oye, frena un momentito, no todo es robótica, o sí, tenemos que ir a esa velocidad, o tenemos que controlarla o administrarlo de alguna manera. Jorge, ¿tú qué piensas? Le pediría a los tres una opinión rápida sobre el tema, pero es un tema bien complicado. Definitivamente uno es el que tiene que tratar de dominar cualquier herramienta que existe en el mercado. Ahora, la tecnología va a una velocidad tremenda, pero yo diría que hay que saber qué tecnología emplear, qué es lo que realmente necesitas para tu negocio, tu empresa, el desarrollo personal, etcétera. O sea, lo que nos está pasando es que nos estamos también sobrepreocupando porque queremos entenderlo todo, ¿no? Entonces nos vamos de un extremo al otro, de no entender nada a entenderlo todo. Y muchas veces hay muchas herramientas que por nuestro negocio, por nuestras actividades, no necesariamente requerimos. Entonces hay que mirar bien qué es lo que podemos o qué es lo que necesitamos nosotros para nuestras actividades cotidianas, ¿no? Hace también el fin de semana estuve en una planta industrial que me dice, mira, estamos comprando esta nueva maquinaria, vamos a automatizarla y vamos a pasar de 180 personas a 25. Entonces, uno dice, caramba, van a haber muchas personas sin empleo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera trabajar también esos procesos para personas que de repente no tienen la facilidad de responder rápidamente a estos cambios, ¿no? No es cambiamos máquinas por personas, sino hacer procesos también que puedan ayudar a las personas a que no queden en el aire, ¿no? Entonces, eso puede significar de repente convertirlos en, o sea, hablo de manera general, convertirlos en, o que identifiquen oportunidades de ser proveedores de nuestra cadena de suministro, o sea, mirar otras formas de las que podemos contar con las personas, pero finalmente va a ganar la tecnología y el empresario va a pensar definitivamente que el producto le va a costar la cuarta parte o la tercera parte con esa maquinaria nueva. Entonces cambiamos ahora de un negocio al otro, pasamos de tener un negocio en el que trabajamos con personas a trabajar en un negocio en el que trabajamos con oportunidades de financiamiento especial y pasamos a un tema, o sea, vamos evolucionando, pero cada cambio nos significa mover toda una industria diferente por una pequeña decisión empresarial bien tomada, ¿no? Nancy, ¿quién lidera a quién? Mira, en realidad ese es un tema que se conversa mucho en el mundo empresarial y yo creo que es un cambio en la forma en que se ven las cosas. Me explico. Antes, cuando tú decías, yo tengo un negocio, ¿ok? ¿Y cuál es la herramienta que acompaña? Hoy, cuando nosotros vemos negocios, tenemos que ver cómo un tema tecnológico impacta en mi negocio, que es lo mismo visto de otra cosa, de otro ángulo, no otra cosa, visto de otro ángulo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero ver una organización que empieza de cero, tengo que decir, ok, esta organización, ¿qué concepto va a tener? ¿Qué objetivo va a tener? ¿Y cómo se va a soportar? Si el proceso va a ser manual, va a ser automatizado, no importa. El tema es el concepto de negocio que yo quiero. Entonces, antiguamente siempre decía, ok, yo tengo un negocio, ok, ¿qué herramientas necesito? Herramientas en términos de tecnología, en términos de maquinaria, en términos de persona, ok, toda la parte operacional. Hoy en día, cuando yo tomo una decisión de negocios, tengo que saber efectivamente qué orientación tiene. Y esa orientación tiene un tema de servicios, que es en el caso nuestro, es un tema netamente de hardware y software, o de tecnología e información. Además, hoy día hablar de hardware y software hasta puede sonar obsoleto, porque todo está en la nube. O sea, ya hoy día los conceptos tecnológicos inclusive han cambiado. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, yo creo que es mi forma de hacer negocios, lo que yo quiero del negocio, qué es lo que estoy buscando como organización, es lo que va a llevarme a mí a pensar si el proceso en sí mismo va a ser un proceso que requiere tecnología o no, pero ya no como un tema aislado de una decisión de tecnología, sino como una decisión incorporada dentro de la forma de hacer negocios. Gracias. ¿No? Majo. Concuerdo totalmente con lo que han dicho. Y yo, saliendo de la parte empresarial, hay una parte que a mí me asusta mucho, que creo que va muy asociado, que es el día a día. En el día a día tenemos una dependencia de la tecnología muy, muy marcada, que definitivamente la llevamos a la empresa, ¿no? Y necesitamos cada vez
personas que piensen más, que piensen mejor, pero a la vez para venir de mi casa acá, que me sé la ruta perfecto, pongo Waze. Entonces, definitivamente dejas de pensar un poco. Entonces, el día a día, la tecnología nos va abrumando y nos va generando una necesidad de usarla cuando no siempre es necesario. Entonces, esa parte a mí sí me preocupa porque también eso lo traslado a la parte empresa y hace que efectivamente, lejos de tú presionarte para pensar, para buscar tú la respuesta, dependas de tecnología. Entonces tú le vas dando más espacio a la tecnología y mañana puede la tecnología dejarte a un lado, ¿no? Entonces ahí encuentro yo un tema que realmente me quita un poco el sueño, ¿no? Si vamos a terminar en máquinas que manejan máquinas y nosotros mismos les estamos dando ese espacio, apagando partes de nuestro cerebro usando la tecnología, ¿cómo mañana vamos a estar adelante de la tecnología, ¿no? Entonces, sí creo que la manera en que se está moviendo es muy inteligente porque nos está agarrando por la parte de comodidad, de confort, y mañana en la parte profesional nos va a pasar la factura, ¿no? Entonces ahí es donde me quedo. Y justo a propósito de este tema del día a día que tú comentas, el corto plazo contra el mediano plazo, nos da pie al tercer tema que quisiera conversar con ustedes, que es el tema de efectividad táctica versus estrategia. Es decir, las empresas deben pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente significa pensar en el mediano y largo plazo. Pero ese mediano y largo plazo se ha vuelto en un corto plazo. ¿De largo plazo de qué estamos hablando? ¿De 10 años como hablamos antes o estamos hablando de 3 años como estábamos antes? Cuando hacemos los famosos planeamientos estratégicos y alguien me dice, proyectemos los próximos 7 años, yo le digo, no lo sé, o sea, no sé qué cosas voy a proyectar, voy a inventar cosas, pero por otro lado no puedo dejar de tener una visión mal de futuro. ¿Cómo compatibilizamos el corto plazo con el mediano plazo, sabiendo que ese mediano plazo tiende a ser más de corto plazo? No sé si me explico, ¿sí? Jorge, ¿alguna reflexión sobre el tema? Bueno, definitivamente sí, estamos pensando ya en plazos bastante distintos. Yo lo que diría es que primero hay que tener cuidado cuando planteamos estrategias de que la capacidad operativa realmente nos pueda responder a esa estrategia, ¿no? Porque a veces también volamos mucho en nuestras estrategias y nos enfrentamos a problemas más grandes, ¿no? Lo segundo es que en el trabajo de plan estratégico, en este famoso análisis del entorno y todo, hay que mirar, y volviendo a la pregunta anterior, hay que mirar esos riesgos que están en tus narices y que no los estás tomando en cuenta. Ejemplo, cuando los bancos miraban a los chiquillos que hacían fintechs, ¿no? Decían, bueno, no me va a molestar, ¿no? Es más, lo voy a apoyar con algo de dinero de repente para que hagan sus inversiones. Ahora ese señor se sienta en la mesa del directorio con toda la plana directiva de un gran banco y negocian de igual a igual, ¿no? Entonces, miremos que a veces el competidor ya no es el que se parece a ti. A veces el competidor es alguien que es muy distinto a ti, que te está dando anuncios, te está dando señales de que está llegando a tu mercado, pero no lo estás tomando en cuenta. Entonces, yo pienso que nosotros por ejemplo proponemos siempre que la estrategia tiene que estar en la agenda de un directorio por lo menos 2 veces al año. No puede quedarse como un tema de una reunión, de una sesión bonita el fin de semana y de ponernos a hacer actividades, sino enfocarnos en algo que tiene que estar revisándose constantemente. Nancy, corto plazo, mediano plazo. Voy a empezar por una respuesta bien ideal y lírica, ¿ya? Yo creo que al final del día de lo que se trata es de sobrevivencia empresarial. Punto. Entonces, si tú quieres sobrevivir empresarialmente en un mundo donde el círculo vicioso se convirtió en un círculo semi-virtuoso, fíjate que ni siquiera es lo ideal, con leyes y regulaciones más o menos sesudas, ¿ok? Y tú tienes una organización que te pone retos que son realistas, muy demandantes, pero que los puedes más o menos cumplir. Y tomas en consideración tu negocio, porque estamos hablando de una agroindustria, evidentemente los plazos son diferentes de una empresa relacionada con tecnología. Absolutamente. Entonces, ok, en la agroindustria puedes hablar de plazos muy largos, 5, 10, 15, 20 años, hasta que tú un arbolito lo siembres y finalmente puedas tener un gran roble para hacer un mueble, ¿no? O sea, es diferente, pero hoy en día yo creo que de lo que se trata es un tema de sobrevivencia empresarial, de lo que se trata es que te conozcas
Así como tú tienes todos esos estudios para conocer a la persona natural, a la persona humana, o sea, conocer a la persona jurídica, quiénes son los stakeholders en términos de accionistas, directores, órganos reguladores, saber cuál es mi realidad de negocio y sobre la base de ello tomar las decisiones. Si las decisiones implican tomar corto, mediano y largo plazo en términos de, exagerando, 1 mes, 3 meses, 6 meses, bueno, será. Es mi realidad. Si es un negocio en el cual yo tengo que tomar decisiones mucho más holgadas, donde puede ser 1 o 2 veces al año, con miras de 1 año y extrapolándolas 5 años después, también. Pero lo importante es saber cuál es mi plazo en función a mi realidad, a mis espaldas financieras, a mi realidad operacional. O sea, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Ahora bien, es cierto, y Majo lo dijo, el día a día nos gana, siempre nos gana. Entonces, sí, efectivamente necesitamos dentro de las organizaciones una estructura, y esto es bien teórico-conceptual, por ejemplo, un modelo de las 3 líneas de defensa donde yo tenga una primera línea, que es lo que las planas gerencial trabajan y están en el día a día, ¿verdad? Pero una buena y segunda, tercera línea que esté mirando y cuidándote las espaldas, porque no siempre lo que hace la primera línea va a ser un tema malo, de naturaleza. Puede ser que el día a día te gane, puede ser que el procedimiento no esté estipulado, puede ser que recibas una instrucción de afuera y lo hiciste. Entonces, yo creo que al final del día se trata de un tema bastante más estructurado y organizado en ese sentido, ¿no? Los plazos y las estrategias, yo creo que son temas que se tienen que tomar, porque hoy el mundo está evolucionado, hoy el mundo está globalizado, y la ventaja competitiva comparativa que hoy tenemos con respecto al mercado es mucho mayor que la que había antes. Sin duda, sin duda. ¿No? Gracias. Majo, ¿qué piensas? Tuvimos una conversación con unos amigos que tenían empresa exactamente sobre este tema. Ustedes los fines de semana no descansan, no hablan de temas empresariales los fines No, de semana. no fue fin de semana, no fue fin de semana. Pero fue un conversatorio interesante en el cual justo tocaban este tema, ¿no? Y fue interesante porque la discusión iba sobre, yo no puedo estarle cambiando a mi equipo, a las personas que están conmigo, todo el tiempo a dónde vamos. Pero si no cambio, me quedo en el pasado. Entonces, ¿cómo logras unir, ¿no? estas dos partes que no le puedes decir, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, ahora no? Entonces, ¿cómo fijar aquella línea a largo plazo a dónde va la empresa, pero en el camino y a veces de manera ni siquiera anual, ¿no? Trimestral, dependiendo lo que decía Nancy, ¿no? El giro de la empresa, ir replanteando ciertas estrategias porque lo que pensaste hace 3 meses ya quedó atrás y tienes que volver a repensarlo y a replantearlo para no quedarte fuera, ¿no? Porque el acceso que tenemos hoy a la información es enorme, y así como nosotros nuestra competencia, y los que no consideramos competencia, que son nuestra competencia también, ¿no? E incluso había en ese grupo gente que era de sectores tradicionales, ¿no? De agroindustria. Incluso el mismo agroindustria, el primero en decir que siendo un tema tradicional, ¿no? Una industria tradicional, él vivía constantemente replanteando y decía, bueno, ¿para qué una estrategia? O sea, mi director me pide estrategia anual. Ya ni la anual me sirve, ¿no? Porque cada 3 meses tengo que ir replanteando porque voy recibiendo información de lo que está pasando en el mundo, de hacia dónde va la demanda, etcétera, y yo tengo que replantearlo. Entonces, ¿cómo hago para coordinar entre lo que la dirección que va a mi equipo y lo que realmente tengo que hacer? Entonces, sí, fijar un horizonte largo, pero tener la capacidad necesaria para saber qué son las cosas que puedes ir moviendo, pero siguiendo esa línea que te trazaste. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, la presión por los cambios en las organizaciones es tremenda, pero una empresa no puede ser un electrocardiograma. Las empresas necesitan un mínimo de estabilidad y hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones, pero son como etapas de procesos que si no, las personas no van a saber, como tú bien dices, oye, pero hoy día me dices A, mañana B, pasado C, dime hacia dónde queremos ir. Y creo que hay ciertos fundamentos que son los que no deben cambiar. Y esos fundamentos están relacionados a la cultura, el objetivo de la organización, al modelo empresarial, al modelo corporativo. Y cómo llego a cumplir esas metas es lo que la estrategia debería ayudarme a desarrollar dentro de los plazos. Pero tiene que haber una estabilidad mínima de las organizaciones también, que es un tema fundamental. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último tema, que es cómo transmitir todos estos 3 temas que hemos hablado, de estrategia, de valores compartidos, de transformación, a nuestra organización.
Yo creo que nuestra organización está un poco confundida en cuanto a todos estos temas, estas buenas y malas prácticas de gobierno corporativo, qué hacemos, hacia dónde estamos yendo, cómo las aplicamos. Hoy nos estamos transformando, nos estamos quedando, la competencia nos está desarrollando. Hoy nuestro plan estratégico, ¿en qué plazo lo hacemos? ¿Cómo darle ese mensaje a nuestros colaboradores de que existe solidez en nuestro modelo empresarial? Creo que ese es el término, solidez en nuestro modelo empresarial, y por más transformaciones y cambios, ese modelo sólido y esas bases y esos cimientos que tenemos nunca deben cambiar. ¿Tú qué piensas, Nancy, sobre el tema? Mira, en realidad todo parte del modelo de gobierno corporativo que tú quieras establecer. Y lo importante aquí dentro de todo este concepto de modelo corporativo es cuáles son tus stakeholders, para que tú sepas cuáles son las expectativas que tienen. Y una vez que tú sabes cuáles son las expectativas, diseñas un plan de comunicación interno o externo, porque obviamente la información está. Tú tienes que saber cuál de esta información es confidencial, extremadamente confidencial, y cuál información tiene que ser divulgada, porque tienes un stakeholder que tiene una expectativa que está esperando que sea cubierta. Y normalmente esas expectativas son cubiertas con informaciones. Entonces, ¿cuáles son los stakeholders? Tú tienes internos, externos, tienes accionistas, directores, la misma plana gerencial, tienes tus empleados, clientes, proveedores, órganos reguladores, la comunidad, potenciales inversionistas. O sea, tienes una diversidad de stakeholders que están requiriendo mucha información para a su vez también tomar decisiones, o para estar informado, o para saber qué está pasando. Entonces, tienes que ver qué expectativas tiene e ir diseñando una estructura de información confidencial o no, o categorizada, por llamarlo de alguna manera, junto con una estrategia de comunicación interna y externa. La comunicación puede ser de arriba hacia abajo, que es lo ideal, y lo mencionó Jorge, siempre la mayoría de estos enfoques empresariales son con un tono top y con un enfoque top-down, ok, pero todos los caminos llegan a Roma. Hay mucha información también que tiene que... Hoy día los temas de recursos humanos están muy en boga, todos estos modelos 360, 720, o sea, que andan dando la vuelta así, ¿no? Pero es bueno porque también coges información de abajo hacia arriba. Entonces, yo creo que lo importante es qué modelo de gobierno tienes, qué estrategia de comunicación interna y externa diseñas en función a los stakeholders que tienen, a las expectativas que hayan, y recoger información a todo nivel. Y lo importante es coger la información, procesarla y tomar decisiones, porque tampoco se trata de, ok, yo diseño un plan de comunicación, ya, toma. Y feedback, proceso, retomo. Entonces no es tan simple. Alguien me decía, Nancy, que la mejor estrategia de comunicación es aquella que transmite la verdad. Y creo que es una buena definición. Comunicación es decir la verdad y aplicarlo y transmitirlo y sentirlo y vivirlo. Pero permíteme que te interrumpa. Es cierto, pero también es cierto que realidad es percepción. Entonces, va a depender de cómo se perciba para ver si es que es realidad o no. Entonces, nuevamente, es importante el mecanismo de comunicación que tú tengas para que la percepción de esa realidad, que es tu realidad, sea percibida de la misma manera también. Y eso se llama credibilidad. ¿Tú cómo lo ves, Majo? Yo creo, me sumo a lo que dijo Nancy, y creo que para este proceso de comunicación tiene que haber credibilidad y tiene que haber un liderazgo, una persona que tome el compromiso de ir hacia donde la empresa, quiere llegar, digamos, y que el equipo que tiene se sume porque cree en él, porque hay un proceso, por más cliché que suene, de mejora continua, de revisar procesos. Lo que se hacía no está escrito en piedra. Si alguien cree que se puede hacer de una mejor manera, que sientan la libertad de ir a tocar la puerta y decir, oye, yo estoy viendo un problema acá y creo que tengo un mejor planteamiento, y que no sea, no, le dices a tu jefe, y que sienten que hay un proceso tan largo que ya para qué lo digo, ¿no? Ya para qué sumo. Entonces, que sí hay esa flexibilidad en el cual vean que a nivel gerencial, ¿no? Y que se sienta, si es posible, que a nivel gobierno corporativo hay esta apertura para seguir mejorando, y que lo que se hace no está escrito en piedra, sino que estamos en un mundo cambiante y se hace lo que creemos que es mejor, pero con la apertura de que las personas que están en el campo y que están viendo cuál es el problema que estamos enfrentando
puedan sumar, puedan decir, oye, yo he encontrado esta ineficiencia, yo he encontrado una serie de incidencias que están pasando y creo que tengo un mejor planteamiento. Y creo que la gente cuando siente que hay ese espacio, suma mucho, ¿no? Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que decían, es hacer que se sientan parte de, ¿no? O sea, hacerlos que sientan que son un stakeholder más que identifica que es algo propio y que puede caminar con la compañía. Pero hay una cosa más que me parece bien interesante y es que hay que hacer que quienes participen en las decisiones más atrevidas, y no hablo del trabajador que puede dar una opinión o puede proponer algo, o un empleado, etcétera, o alguna persona del medio, sino quienes toman las decisiones más importantes en la empresa y ponen en riesgo temas a todos los stakeholders en las empresas, asuman su propio riesgo también, ¿no? Hay un libro de Taleb que dice jugarse la piel, ¿no? Dice, o sea, si es que tú vas a proponer algo, vas a pelear por algo, juégatela con la propuesta que estás haciendo y asume las consecuencias de lo que pueda pasar. Entonces, en estos últimos años, con lo que ha pasado en algunas empresas, lo que tenemos que mirar es que hay una causa y un efecto. Que lo que se hizo mal tiene una sanción, lo que se hizo bien tiene un premio, un reconocimiento. Entonces, si empezamos a mirar que las acciones de las personas tienen consecuencias, hablemos en positivo, extraordinario, pero también en negativo, vamos a empezar a mirar que los empleados o los potenciales empleados van a participar exclusivamente de negocios en los que vale la pena estar, en los que se van a sentir identificados, se van a poner la camiseta y van a ir para adelante, ¿no? Y los demás se perderán en el tiempo, como ha pasado en muchas compañías que ni siquiera ha tenido que llegar el Estado o el sistema de justicia a sancionar, sino que el mismo mercado ha sancionado y las ha dejado ir, ¿no? Entonces, juguémonos la piel en lo que nos ponemos, asumamos los riesgos que nos toca que asumir y vamos a dar esa señal a todos los demás que quieran participar en los negocios. Es correcto, gracias Jorge. En estos retos que hemos hablado hacia el 2020, quizá una de las lecciones que hemos compartido es que tenemos que regresar a lo básico. Es decir, a veces nos complicamos tremendamente y el tema está en los fundamentos de las personas, de qué es una organización, de cómo desarrollamos una organización, que el tema de rentabilidad es la consecuencia de una serie de acciones bien hechas por las propias personas, inteligentes, con buenas capacidades, buenas voluntades, de un trabajo en equipo, cosas simples, cosas que todo el tiempo lo conversamos y lo hablamos, no son temas nuevos, pero que más que nunca, como dicen, back to basic, tenemos que regresar a los principios fundamentales de lo que es la persona y lo que es una organización. Muchas gracias Majo, muchas gracias Nancy, muchas gracias Jorge. Siempre es un placer estar con personas, como personas y más maravillosas, tan talentosas y más que las queremos muchísimo. Gracias por su participación y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.